Hola a todos, el día de hoy hablaremos del valor de escribir en la trinchera, de nuestra capacidad de conservar la pureza en la adversidad y de los tiempos que sacan lo mejor de nosotros. Hola a todos, mi nombre es Fermín Begueriz. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Compas Guiándote por la Historia. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que usa compartir contigo artículos históricos de 1 minuto de lectura que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. Bueno, para todos aquellos que nos están escuchando en YouTube, los invitamos a darnos like, a suscribirse en el canal y también a darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los nuevos capítulos que vayan saliendo en esta segunda temporada. Y yo creo que sin más preámbulo, Esteban, muchas gracias por estar aquí. Un gusto, ¿qué tal? Muchas gracias también creo que traes un artículo muy interesante el día de hoy. Eso creo. Guilén, gracias también por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues el tema que hoy nos acontece es ante la barbarie. Creo que sería muy interesante si comenzamos contigo, Guilén. Creo que tu artículo encaja muy bien en estas respuestas, ¿no? Ante la barbarie o ante aquello que despierta también lo mejor en nosotros. Sí, sirve como introducción a lo que creo que por ahí veo que Esteban trae ya preparado con todo y props y Okay. La historia que tú nos vas a platicar. Tal cual. Yo les voy a contar de una mujer que conquistó un concepto que fascinó la mente de personajes tan importantes como Leonardo da Vinci, Ludovico Sforza, Hans Frank e incluso Don Miguel de Cervantes Saavedra. Órale. Cervantes escribió en el capítulo 33 del Quijote esto que les voy a leer textualmente. A ver, adelante. El arminio es un animalejo que tiene una piel blanquísima y que cuando quieren cazarle los cazadores usan de este artificio, que sabiendo las partes por donde suele pasar y acudir, las atajan con lodo y después hojeándole, le encaminan hacia aquel lugar. Y así como el arminio llega al lodo, se está quedo y se deja prender y cautivar a trueco de no pasar por el cieno y perder y ensuciar su blancura, que la estima en más que la libertad y la vida. La honesta y casta mujer es arminio, y es más que nieve blanca y limpia la virtud de la honestidad. Entonces, ¿aquí qué nos está diciendo Cervantes? Básicamente, el arminio es un animal tan blanco que sabe que con ese pelaje se protege en el ambiente, porque está en ambientes nevados. Claro. Que entonces, cuando ve que se va a ensuciar, prefiere no pasar por ahí. ¿Qué hacen los cazadores? Tratar de que pase por lugares donde va a detenerse para que ellos lo puedan atrapar. Sí. Entonces aquí el arminio sacrifica la libertad por mantenerse puro. Está conservando algo valioso para él. Conservando algo valioso para él. Uh-huh. Entonces, sobre esta idea, vamos a viajar al pasado. Esto que escribió Cervantes lo escribió en su contexto. Ahora vamos a hablar de otra persona. Sí. Durante su estancia en Milán, que ya habíamos hablado de él la vez pasada, en la temporada anterior, Leonardo da Vinci conoció a Cecilia Galliani. En 1489, con 16 años, Cecilia era la amante del patrón de Leonardo y duque de Milán, Ludovico Sforza. Mucho más que solo una cara bonita, era conocida como Donna Docta, porque dominaba el latín y el griego, y aparte tenía una habilidad impresionante para tocar instrumentos y hacer composiciones poéticas. En esta época fue cuando Leonardo le pintó un retrato. El retrato se llama La Dama del Arminio. Sí. En ella sale sosteniendo un armiño, símbolo de pureza, como años después describiría Cervantes. Uh-huh. Cecilia fue plasmada como referente de la pureza. Aparte, como amante de Ludovico Sforza, que era apodado Emelinio, es decir, Arminio en italiano, porque él pertenecía a la orden del Arminio. Y aparte, este Arminio significaba que ella era una mujer docta, porque Galliani, su apellido, provenía del vocablo griego galé, que significa arminio. Entonces todo cuadraba perfectamente. Claro. Cuando Ludovico se casó con Beatriz de Este, ella obviamente se encargó de que Cecilia desapareciera. Pero el cuadro pasó y sobrevivió los años.
y llegó en el siglo XIX a manos de Adam Czartoryski, un diplomático polaco con una amistad demasiado cercana con la futura esposa del zar Alejandro I, del futuro zar Alejandro I. Entonces, antes de que hubiera un problema, fue enviado, es decir, exiliado, en misión diplomática a Italia, donde para curar su pérdida amorosa decidió coleccionar arte. Ya saben, estas cosas un intercambio, ¿no? de gente demasiado rica, Sí. aristócratas. Ahí fue donde consiguió el magnífico retrato de Cecilia, que sobrevivió, ahí les va, junto con la familia Czartoryski a su huida a París tras su participación en la insurrección independentista contra Rusia en 1830. Accidente número 1. Accidente número 2. Su eventual retorno a Cracovia. Vamos por el tercero. Su confiscación por parte de Hans Frank, el gobernador nazi de Polonia, que estaba tratando de hacer el museo de Hitler, pero que luego no se logró. Accidente número 4. Su intercepción por parte del ejército aliado. Accidente número 5. Su retorno a Polonia soviética. Entonces, tras medio siglo de comunismo, se le regresó finalmente a uno de los descendientes de la familia Czartoryski, a Adam Karol Czartoryski. A partir de entonces, él la da en préstamo y la dona docta se exhibe en el Museo Nacional de Cracovia. Después de haber pasado por el barro de la guerra, el lodo del nazismo, el polvo de los años y el fango del socialismo, Cecilia Galliani continúa tan hermosa y pura como el armiño que la representa. Hay algo en ella que ha inspirado su conservación. En las manos de duques, de mercaderes, de diplomáticos y de militares peligrosos. Hay algo en ella que seguimos conservando. Entonces, creo que este es un ejemplo de... Hay algo atrás, hay algo que forma parte del ser humano que incluso en las peores condiciones se mantiene. Algo que ante la adversidad nos impresiona y lo cuidamos. Sí, y yo creo que además es tan fuerte a veces eso que puede transmitir el ser humano, ¿no? Que lo transmite la figura humana en una pintura, ¿no? O sea, no necesariamente la persona, sino incluso una figura humana. Esto ya trasciende más allá que a la misma Cecilia. Ya trasciende, ya es algo que cuidamos como humanidad. Y yo creo que se sentirá orgullosísima, ¿no? De que siendo ella y lo que representa, pues lo consideren valioso, ¿no? Se haya considerado valioso durante tanto tiempo. Y sigue siendo. Wow, está increíble. Y además es que creo que conservar esas cuestiones valiosas del hombre, del ser humano, ¿no? En momentos de adversidad, incluso creo que en la misma trinchera, ¿no? como ahorita nos explicarás, pues creo que hay algo que se reconoce valioso y es algo que se quiere conservar, ¿no? Y cuidar. ¿A qué autor que traes aquí unos libros muy bien puestos? Sí. Pues hoy les quiero platicar un poco de Ludwig Wittgenstein, que es un filósofo que a mí me gusta mucho. Desde hace algunos años que lo tuve que exponer en una clase, me di cuenta que él entendía parte de lo que yo pienso, como quiero ser como él, ¿no? Ok, perfecto. Y antes de entrar como tal a su historia en la trinchera, como decías, que es algo muy importante de su vida, quiero platicarles un poco de su pensamiento, por qué es tan importante este libro, este pensamiento que además desarrolló en la trinchera. O sea, es importante en la filosofía y además importante en su vida por la problemática de cómo se desarrolló. O sea, no fue en su casa todo cómodo, sino más bien fue a media guerra mundial, ¿no? Wow. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama El Tractatus Lógico-Filosófico. Ok. Está curioso el título. Es un nombre intimidante. ¿De qué se trata? Pues habla de muchas cosas. Es lo importante, lo curioso del libro. El libro iba a hablar de lógica, por eso lógico-filosófico, como parece el libro. Pero
no solo habla de lógica, no se limita a hablar de lenguaje, que es lo que quería hablar Wittgenstein, sino toca temas de ética, de religión, sobre la voluntad. Habla, por ejemplo, sobre qué es lo que podemos hacer y qué no debemos hacer, el premio, el castigo, cosas así. Sí. Y todo eso lo abarca en este libro que parece, y se ha tratado muchas veces como solo de lógica. Algo que es muy curioso de su forma de ver el mundo, y es que Wittgenstein piensa el mundo que es como una pintura, como la que mencionabas ahorita, ¿no? Okay. Y entonces él, para hablarte del mundo, que es una pintura, te tiene que hablar cómo nosotros entendemos la pintura. Entonces, es lo que trata a lo largo del libro, es toda una forma de cómo comprendemos el mundo, y te dice, lo comprendemos como una pintura, pero entonces hay que entender cómo pensamos nuestras estructuras mentales. Uh-huh. Ok. Entonces, por eso dice que pensamos con palabras, con lenguaje. Entonces dice, el límite de nuestro pensamiento es el lenguaje. Algo que no podemos pensar, no lo podemos decir, no lo podemos articular. Uh-huh. Y piensa que nuestro lenguaje va conectado uno a uno con imágenes del mundo, como una pintura, por eso dice. Entonces, cada palabra que tú tengas tiene una representación en tu cabeza como una imagen. Uh-huh. Entonces, pensamos con estas imágenes. Cada vez que tú haces una oración, tienes una pintura en tu cabeza sobre esa oración. Uh-huh. Entonces, por eso, de hecho, su teoría se llama teoría pictórica del lenguaje. Tú digamos que, o sea, él utiliza o aborda el lenguaje como esta herramienta que tenemos nosotros, como una herramienta cognitiva para comprender al mundo. Para comprender al mundo. Y por eso este libro habla desde las cosas de la lógica, pero también desde eso habla de todo lo que es, ¿no? No es un libro fácil, porque de hecho no está redactado en prosa. Claro. Tampoco en verso, no es un poema, sí, sino es algo muy extraño. Está redactado en puntos específicos, sentencias cortas. Como una suma teológica de... No, porque ni siquiera la suma teológica es así como la cuestión y te explica la cuestión. Ajá. Aquí es punto número 1, ¿no? Y así empieza. Sí. El mundo es lo que es. Uh-huh. O sea, así termina. Punto 1.1. Lo que es se puede entender de esta manera, ¿no? Y va así, cada punto. Desmenuzando cada punto. Así en 7 puntos. Y en 7 puntos te dice todo lo que engloba el mundo, la realidad, lo cual pues es impresionante filosóficamente. Habla de... Adelante, para aprovechando, ¿no? Justo. Habla, por ejemplo, las tablas de verdad que los que pasamos por alguna prepa quizá vimos... Eso es tipiquísimo, de lógica. De lógica. Porque por eso ahí empieza, ¿no? Es como él define las tablas de verdad. Verdadero y verdadero es verdadero, verdadero y falso es falso, cosas así. Sí. Él las define. Le corrige a Russell su trabajo y le dice, no, así tiene que ser. Y esto además es muy importante para la filosofía posterior, porque de hecho con las tablas de verdad es que se puede programar hoy una computadora. Okay. De ahí sale, porque es el sistema binario y demás. Funciona con esto. Y tuvo gran importancia para el Círculo de Viena, que fueron filósofos y científicos de mediados del siglo XX que estuvieron revisando pues, todos los avances científicos. Sí. El Círculo de Viena es el que pues, de alguna manera interactuaba con ellos, tanto ética como filosóficamente. Él no perteneció, sino su obra fue... Pero su obra fue importante para el Círculo de Viena. Claro. Wittgenstein decía que no lo entendieron, ¿no? pero justo, al final, de hecho, pues bueno, así como habla de el mundo es lo que es, sí. Y va hablando de distintas cosas, por ejemplo, las tablas de verdad, ¿no? Sí, que son herramientas de lógica que todo preparado. Que todo prepa tuvo que todo chico de prepa tuvo que ver. Pero sí, por ejemplo, también habla de... Había una cita de ética, ¿no? Que a mí me gusta mucho, que se las puedo leer, ¿no? Ajá, dice, por favor. Dice, por ejemplo, ¿no? La ética y la estética son una y la misma cosa, ¿no? Ahí la ética se relaciona directamente con la estética. Y dice el punto 6.422, ¿no? Cuando se asienta una ley ética de la forma tú debes, el primer pensamiento es ¿y qué si no lo hago?
Pero está claro que la ética nada tiene que ver con el premio y el castigo en sentido ordinario. Esta pregunta por la conciencia de una acción tiene que ser, pues, irrelevante. Al menos, estas consecuencias no deben ser acontecimientos, porque algo correcto tiene que haber a pesar de todo en aquella interpelación. Tiene que haber, en efecto, un tipo de premio y de castigo ético, pero estos han de residir en la acción misma. O sea, no hago algo porque me vayan a castigar o a premiar, sino porque yo me voy a sentir bien o mal. Así, en la misma acción está el premio o el castigo. Si yo hago esto y me hace sentir bien, era una acción buena, aunque las leyes digan otra cosa. Y esto viene en un libro que se trata de lógica y de lenguaje, ¿no? Sí. O sea, habla también de la voluntad, la inmortalidad del alma, la piensa. Que eso cambia paradigmas de actuares, ¿eh? O sea, sí. Teóricamente las leyes se implementan a manera de castigo o de alguna forma de convivencia común. Están estas leyes punitivas, ¿no? Sí. Que a mí me parece interesante lo que hace de girar, ver el paradigma desde otra parte, ¿no? O sea, yo actúo por la belleza que encuentro en actuar bien, ¿no? Así es. Sí, es algo muy, muy interesante. Que digo, hay otros puntos que van explicando más a profundidad su ética. Sí. Y tiempo después le dedicó otro, tiene conferencias de ética y demás. Pero sí es una postura que, por lo menos, sí es un referente, así como no puedo decir cualquier cosa, no puedo hacer cualquier cosa. Así es como importante, ¿no? Pero justo, por ejemplo, al final, los últimos 2 puntos son muy recordados. Sí. Uno es una metáfora que poco se entiende, que dice: mis proposiciones esclarecen porque quienes me entienden las reconocen al final como absurdas, cuando a través de ellas, sobre ellas, ha salido fuera de ellas. Tienen, por así decirlo, que arrojar la escalera después de haber subido por ella. A ver, ahí sí vas a tener que explicar bien sí, qué es lo que quiere decir. La metáfora de la escalera, a lo que va Wittgenstein es, él a lo largo de este recorrido te va diciendo que hay cosas de las que no puedes hablar. Tu mundo se ve limitado por el lenguaje. Por eso aborda la lógica. Te hablo de las tablas de verdad. Te hablo de cómo funciona el mundo desde la lógica, la ética, la mística, todas estas cosas del mundo, y todo está mediado de alguna manera por el lenguaje. Pero cuando lo comprendes te das cuenta que hay en verdad muchísimas cosas que no puedes decir. Entonces es como decir, subo una escalera, pero me doy cuenta que no sirvió de nada, entonces tengo que tirar la escalera, así como... No me sirvió. No me sirvió porque de todas formas hay cosas que no puedo decir. O sea, son esas limitaciones del lenguaje que el lenguaje me sigue limitando, por más que lo estudie desde profundidad, desde los cimientos, y desde ahí revise la ética, la mística, la voluntad, la acción, el alma, la inmortalidad. Hay cosas que no me puedo... Hay cosas que sigo estando limitado. Sigo estando limitado, y por eso la siguiente proposición, que es con la que cierra el Tractatus, es la séptima, que dice: de lo que no se puede hablar, hay que callar. Así como me doy cuenta después de todo este recorrido que hay cosas de las que en verdad no puedo hablar, y es un absurdo esto, así como... ¿Para qué intento explicarlas si no voy a hacer correctamente? Justamente, así como, sí. Esto me limita, el lenguaje sí me está limitando, no puedo continuar con esto. Y de hecho, de esta postura, pues no solo sale el Círculo de Viena, ¿no? Que quizá es poco conocido, pero por ejemplo... Nietzsche, su teoría del lenguaje, que Nietzsche es mucho más famoso y todo, pues está basado en Wittgenstein. Si bien quizá no lo leyó, tiene ideas muy similares. O sea, Nietzsche habla de la verdad como una metáfora, y que mientras que haya lenguaje, todo va a ser una metáfora y no podemos comunicarnos al final. Que es muy interesante lo que estás diciendo, porque me parece, habíamos abordado en la temporada anterior, en uno de los capítulos, que en la medida en la que yo me cuestiono, me reconozco limitado. Entonces, la misma idea de, a la medida en la que yo voy explorando el lenguaje y trato de darle solución a la manera en la que me expreso de determinado tema, voy encontrando que el tema es amplísimo y cada vez me exige ir incorporando nuevas herramientas para explicarlo. Nuevas ideas. Justamente esto, por ejemplo, se ve aquellos que hablan más de un idioma,
luego la complejidad para traducirlo, ¿no? Sí. Porque justamente dicen es que los lenguajes están limitados, porque ya no puedo decir lo mismo que yo había pensado en inglés, lo puedo decir igual en francés, cambia, ¿no? Claro. O incluso en cuando es la árabe, misma cosas así. palabra, pero se sabe y se siente distinto cuando está en un contexto en un idioma que cuando está traducida literalmente a otro. Sí, justo. Las traducciones. Muchos dicen es que no hay una traducción literal porque la semántica del lenguaje es... Cada idioma tiene la suya, tanto Claro. cómo funciona el lenguaje, no puedes expresarte de la misma manera. Entonces es a lo que va a decir. Él escribió en alemán, aunque también sabía inglés. Danés, aprendió danés solo para leer a Kierkegaard, que ahorita veremos como yo quiero leerlo, y lo leyó en su idioma original, ¿no? Como Mary Shelley, que ella aprendió español solo para leer el Quijote. El Quijote, y Freud hizo lo mismo con el Quijote, aprendió español Habrá solo que- para el Quijote, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos yo ya sé inglés para leer a Shakespeare, ¿no? Yo ya Es sé un español para nivel leer el bien Quijote. No, ya sé, es antiguísimo. Sí. Antiquísimo. Pero ahí tienes que echarle. Pero entonces, platicas que esto fue en un momento en el cual él estaba pasando por la barbarie. Sí, o sea, Por una trinchera. ya hablamos de su libro. Es muy Y la importante. importancia que tiene. Ajá. Y pues es un libro además complicado, no es una novela que, bueno, incluso Cervantes, que escribió El Quijote, y se le fueron algunos capítulos, algunos errores, ¿no? Porque cuando estuvo en prisión y demás. Pero no fue el caso. Pero aún así Wittgenstein tiene este libro complicado y demás, ¿no? Con metáforas, con cosas. Pero ¿cómo lo escribió? Pues bueno, Wittgenstein nació a principios del siglo XX. Y pues él era un joven austriaco cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Y pues entonces se preguntó así como, bueno, ¿cómo justo estaba empezando a escribir de lógica? ¿Cómo voy a escribir de lógica, de lenguaje para comprender las cosas si pues, hay un conflicto mundial aquí al lado, ¿no? Así como no puedo quedarme de los brazos cruzados. Entonces, con esas preguntas de qué hacer, lo que hizo fue se alistó al ejército. Ok. Tenía contacto en ese entonces con Bertrand Russell, un gran filósofo lógico, matemático de Él era Inglaterra, inglés, ¿no? inglés. Y le dijo, bueno, permíteme, o sea, estamos muy bien trabajando, pero tenemos que hacer algo, tengo que hacer algo al respecto. No puedo ser indiferente. No puedo ser indiferente a esta situación mundial, o sea, no solo es nacional, sino es algo mundial, o sea, toda Europa está entrando en conflicto, no puedo encerrarme a escribir mis cosas. Además ¿no? estaban en bandos contrarios, ¿eh? Sí. Entonces él dijo así como, permíteme, y se fue a la trinchera. Él estuvo en las trincheras, viajó a Rusia, a Francia, fue encarcelado en Italia, estuvo peleando, estuvo un montón de cosas, ¿no? Disparando, todo. Y a la mitad de esos años fue que estuvo escribiendo el Tractatus. Wow. O sea, ahí en la trinchera. De hecho, tenemos sus diarios. Hay diarios tanto filosóficos como personales, ¿no? Sí. Y se ve así como fechado qué escribía del Tractatus y se tiene así como, este es el punto tal del Tractatus, escrito el 15 de septiembre. Y se tiene el diario personal, por ejemplo, nada más para enseñarles, ¿no? Está una nota del Tractatus que dice que escribió el 15 de abril de 1916. Durante una guerra. Sí, es como... dice, solo podemos prever lo que nosotros mismos construimos, ¿no? Y ver el Tractatus 5.556. Y la misma fecha, el mismo día, el 15 de abril del 16, pone en su diario personal: dentro de 8 días iremos a la posición de fuego. Ojalá que se me permita poner en juego mi vida en una misión difícil, ¿no? Wow, qué Y tiempo. la misma fecha, ¿no? Así como esto, estar frente a la vida, frente a la muerte, es algo que te tiene que mover, te tiene que posicionar, y es lo que pensaba Wittgenstein. No me puedo quedar indiferente, o sea, tengo que en verdad jugarme la vida para darme cuenta de lo que es vivir. De lo que está en juego. De lo que está en juego, así como vivir no es cualquier cosa. Y por lo mismo tengo que tomar una decisión al respecto en estos conflictos. Y aún así, pues se daba su tiempo de escribir, de reflexionar, de pensar, de darse un momento de las cosas que también importan. ¿Qué le importa? Sí.
pues este tipo de cosas, ¿no? Incluso durante la guerra también cuenta, ¿no? Que él leyó justo a Kierkegaard, a Tolstoy, a Dostoyevsky, y que eso le ayudó a, en esos momentos de guerra, de presión bajo fuego, pues A sostenerse. A estar listo para Hacer continuar. una nueva corriente filosófica. Y digamos que, o sea, no lo terminó en la trinchera, ¿no? O sea, No, o sea, fue escribiendo, se tiene en su diario, fue escribiendo algunos puntos, lo que se le pensaba, y pues justo él salió o sea, en 1918 fue a prisión, una prisión italiana, lo liberaron después de unos meses y en agosto del 18 fue a su casa, ya, llegó a su casa, la guerra lo cambió del todo, de hecho el Tractatus primero iba a ser solo de lógica del lenguaje, y se dio cuenta en guerra que pues el lenguaje abarca, como decíamos, lógica, ética, mística, toda tu vida. Y entonces pues llegó como una persona así como renovada, así como se dio cuenta que lo que en verdad importa. Entonces primero lo que hizo él fue regalar su dinero, lo repartió entre sus hermanos. Que aparte era rico, ¿no? Wittgenstein venía de una familia rica, así como tenían dinero, sus hermanos eran músicos prestigiosos, claro. Tenían mucho dinero, era una gran familia austriaca. ¿No habías platicado que a una hermana la pintó Gustav Klimt? Pintó a su hermano en su boda. No recuerdo ahorita cómo se llama el cuadro, es muy bonito y es justo la hermana de Wittgenstein antes de su boda. Todos conocidos. Sí. La familia Wittgenstein patrocinó tanto a Klimt como a otros músicos de la época. Su hermano era un gran pianista, había grandes ingenieros. Wittgenstein era un ingeniero mecánico, no era un filósofo de profesión, estudió filosofía después. Okay. Claro. O sea, era una familia, él no necesitaba trabajar. Y dejó todo esto. Todo esto lo repartió, su gran herencia, se fue a construir una casa, a dar clases a niños, o sea, así como lo que en verdad importa es esto. Y ya se encargó de darle forma al Tractatus, publicarlo, y justamente ver así como que se entendiera, así como que todos se den cuenta que el lenguaje está... Al alcance. Sí, es algo por lo que nos tenemos que preocupar, porque toda nuestra realidad está entrelazado por el lenguaje. Sí. Todos los días fijamos nuestras relaciones a través del lenguaje. Construimos nuestra realidad a través del lenguaje. Sí, y este pensamiento tiene gran importancia ya en avances de finales del siglo XX, XXI, le decía, la tecnología, computadoras, todas esas funcionan a partir de estos análisis del lenguaje que se realizaron, ¿no? Ok. Y eso está increíble. Lo que sale cuando alguien decide invertir bien su tiempo en plena guerra. Así es. Pues yo tengo un personaje, es diferente, pero creo que algo que tienen en común es que ambos reconocieron algo valioso y le dedicaron tiempo en momentos de barbarie, ¿no? O sea, en momentos que les exigieron lo mejor de ellos y ser ellos la diferencia que se quería ver en el mundo, ¿no? ¿De quién nos vas a platicar tú? Bueno, si me permiten, les voy a contar de Nelson Mandela. Ok. Les quiero contar de Nelson Mandela, pero creo que lo ideal, bueno, a mí me gustaría abordarlo en relación al tiempo, que yo creo que también son temas que seguramente también le interesaron en el momento. Le llamaron la atención. Le llamaron la atención. Pero digamos que desde pequeños, bueno, yo considero que desde pequeños nosotros fuimos educados para entender la historia como una sucesión de eventos, ¿no? En la primaria te hacen aprender cuándo fue la independencia de México, cuándo inició la Segunda Guerra Mundial, cuándo terminó. Sí, fechas, ¿no? Lista de fechas. Y lo hacen ver como un constante pues, pasar de días, meses y años, ¿no? Que, digamos... Como si las cosas pasaran en esta fecha y ya. Y ya, ¿no? Y así fue. Roma cayó y punto. En esta fecha, tal hora. Ajá, ¿no? se acabó. Que no te hacen, que no te, digamos, incursionan en comprender la historia como un proceso, ¿no? Entonces, digamos que eso podría evocar, ¿no? Una forma, a mi parecer, insaciable de ver correr el tiempo. Digamos, un Cronos o un Saturno que devora a sus propios hijos, ¿no? En este correr del tiempo, yo creo que diría el pintor Francisco Muy a la Goya, muy a la Rubens. ¿no? Entonces, pero creo que es importante considerar
la existencia de otro tipo de tiempo. El tiempo que yo ahorita les estaba explicando, pues es el tiempo Cronos, ¿no? Los antiguos griegos hablaban de un tiempo distinto, un tiempo que le daba sentido a este cronómetro, Cronos, ¿no? Un tiempo oportuno y al que le llamaban Kairos, ¿no? Entonces, Kairos es este tiempo donde hombres y mujeres pueden llegarse a transformar para bien y con ellos transformar los hechos. Finalmente, nosotros somos, las personas somos agentes históricos, ¿no? Entonces, digamos que en prisión y a distancia, y fuera del caos provocado por una lucha entre el régimen racista sudafricano del apartheid en contra del Congreso Nacional Africano, al cual Nelson Mandela pertenecía, en prisión esto cambió lo que vivió Nelson, cambió la historia del porvenir de una nación, lo que vivió un hombre, ¿no? Okay. A ver, platícanos un poquito más de la apartheid y de sí. cómo estaba Nelson involucrado en esto. Digamos que, en Sudáfrica vivió un tiempo de racismo muy crudo, ¿no? Que inició o se remitía a 1911, cuando fue prohibido que personas de color ocuparan puestos de trabajo cualificados. Ahora, estas prácticas se iniciaron en 1911, pero fueron ya institucionalizadas. Ojo, institucionalizadas. O sea, esto venía de más atrás. De más atrás, en 1948, cuando el Partido Nacional llegó al poder. ¿Quién es este Partido Nacional? Este es un partido de afrikaners, así se... ¿En qué año? Esto es 1948. Ok. ¿Sí? Entonces, este partido de afrikaners o blancos de descendencia holandesa, recordemos que también en Sudáfrica había existencia de holandeses, no solo de ingleses. Entonces, este partido africano se echó a andar un sistema de desarrollo que él le llamó el apartheid, ¿no? Un desarrollo separado, eso quiere decir, ¿no? Blancos de un lado, negros, gente de color del otro, ¿no? Entonces, no pasó mucho tiempo para ver, digamos, una reacción clara en contra del régimen, porque el desarrollo no estaba siendo igual, ¿no? Entonces, y seguramente las facilidades para el desarrollo, por supuesto, no eran las mismas. No, y eran una gran diferencia. Territorios muy marcados, o sea, había muros, ¿no? Sí. Entonces, digamos que tomando como inspiración el Satyagraha de Gandhi, que fue esta lucha pacífica, no violenta, el Congreso Nacional tomó esta manera de actuar durante los primeros años, pero se dio cuenta de que, o al menos así lo veía, que no estaba obteniendo los resultados que quería, ¿no? Los resultados deseados. Entonces, digamos que esta pasividad duraría poco y se inició una mano armada, un brazo armado del partido, liderado por nada más y nada menos que quien sería en 1994 el Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela. Okay. Entonces, fue tras la matanza de Sharpeville, que fue ocasionada por la policía sudafricana en 1960. Todo esto ya es post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, que Mandela creyó imposible poder continuar con la no violencia, o esa satyagraha, ¿no? Que Gandhi había practicado en la India para justamente la independencia. Él dijo en un manifiesto que se llama Umkhonto we Sizwe, ¿no? Él dice, llega el momento en la vida de cualquier nación cuando solo quedan dos opciones, someterse o luchar. Okay. Entonces él se encontraba en una bifurcación que lo hizo adquirir el liderazgo de este brazo armado del partido. Entonces, pero me parece que la vida fue más sabia y le dio un giro y una vuelta a Nelson Mandela, ¿no? Entonces, antes de que su liderazgo como comandante cobrara la vida de inocentes, el gobierno sudafricano lo acusó de terrorismo y lo condenó a 27 años de prisión. Okay. Entonces, digamos que lo sacó de ese cronos de la lucha armada y lo metió en una celda con un correr de un tiempo completamente diferente, ¿no? Entonces, en esta celda, Nelson Mandela tuvo mucho tiempo de reflexión. Él sí vio pasar los días, los meses y los años, pero digamos desde una perspectiva completamente diferente. Por un momento, Cronos
pareció haber dado lugar al kairos en la cotidianidad del encierro que él vivía. De haber vivido absorbido por una lucha violenta y no violenta, Mandela vivió el silencio de la celda, que le extrajo de toda esa confusión que existía en la guerra y que seguramente Wittgenstein también la vivió en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esa confusión de la trinchera. Él, la vida lo apartó y le despertó, pues, ¿qué habrá sido? Sus recuerdos, sus equivocaciones, sus relaciones quebrantadas, entre ellas la que él tenía consigo mismo, ¿no? Uh-huh. Como decía la escritora Madeleine L'Engle, Kairos es este tiempo que rompe el Cronos, es un Kairos en el que nos volvemos a aquello que estamos llamados a ser como seres humanos. Okay. Uh-huh. Entonces, lo extrajo de la violencia para reflexionar. Al finalizar su tiempo en prisión, Nelson Mandela estaba llamado, lo que él en un momento vio, someterse o luchar, él ya no estaba llamado a eso. Despertó una tercera opción. ¿Cuál fue esta tercera opción? Él reconoció el perdón. Que para terminar con la segregación y el resentimiento de sus enemigos, él debía perdonarlos y llamar a todo, a toda la gente de color a perdonar para iniciar un nuevo comienzo. Perdonar de un lado y del otro. Imagínate lo difícil que es convencer a por supuesto, una población que ha vivido discriminada. Por supuesto que a perdonar y a decir, bueno, vámonos por las buenas. Wow. Y digamos que lo más interesante es, él ganó las elecciones, llegó a la presidencia y pues ya él me parece que se comprendió como alguien que gobernaba por todos. Uh-huh. Entonces yo creo que ya a partir de esa figura creo que podría ayudar, le ayudó mucho, ¿no? a reconciliar ambas partes. Uh-huh. Y a darle un nuevo giro, sobre todo a la comprensión misma de Sudáfrica, porque muchas veces el régimen de un estado, de una nación, es también por la manera en la que se comprende a sí misma. Cuando un estado se comprende democrático, entonces se camina hacia la democracia. Sí. Mientras no se comprenda democrático, se mantiene, no da los pasos o se mantiene en otro tipo de Estado de Derecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí algo que me gusta, una frase que a mí me gusta mucho de Nelson Mandela, y yo creo que él la vivió, que justamente como para dar este paso al perdón, él tuvo primero que ser valiente. Uh-huh. ¿No? El perdonar es un acto de valentía, ¿no? Es algo que no haría cualquiera. Entonces, él dice, "The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Forgiveness liberates the soul. It removes fear." ¿No? Este hombre valiente no es el que no tiene miedo, sino el que conquista sus miedos, siendo el perdón lo que libera el alma y remueve todo miedo. Entonces, el acto de decir, yo voy a ser diferente en este contexto de segregación, yo voy a ser diferente y voy a perdonar a aquel que me está segregando. Voy a dar ese primer paso para que entonces yo sirva de ejemplo para comenzar a que los demás, a cambiar la lógica social del pensamiento social que se estaba generando. Entonces, que es otra de las, herramientas del lenguaje, yo creo. O sea, justamente empezarte a comunicar diferente en un contexto lo va transformando. Porque yo creo que, igual como lo leíste con Wittgenstein, sí podemos actuar no por miedo a la represión. Podemos actuar bien no por miedo a la represión, podemos actuar bien por la belleza que implica actuar bien. ¿No? Entonces, no sé, eso es como la reflexión que a mí me quedo de esta conversación que tuvimos. No sé, ustedes. Pues creo que justo de lo que estábamos hablando con Wittgenstein, de cómo tú moldeas de cierta forma la realidad a través de tus palabras. Sí. Creo que retirarse al Kairos lo que te da es perspectiva. Por supuesto. Y esta perspectiva se empieza primero a sentir y eventualmente le empiezas a poner palabras para poderla explicar. Claro. Y eso es lo que vivió Mandela. Algo que de pronto se dio cuenta de lo que él estaba encerrando, lo vio desde otro punto de vista
y por medio de palabras nuevas pudo modificar su realidad y la de toda una nación, que no son palabras menores. Es cambiar el curso de la historia. No, claro, y además es algo que obviamente no se hizo de la noche a la mañana, ¿no? Sí, No porque por llegó a la presidencia. Como decíamos al principio, no es llegué a la presidencia, ¡tarán! Se acabó todo el problema, ya no hay racismo. Pues no, o sea, fue una sucesión de eventos que fue llevando. Fue un trabajo que también le costó ya como presidente. Sí, a fin de cuentas eso nos referimos con ante la barbarie, es algo que vas conservando todo el tiempo, no importa qué, y de pronto, así como Cecilia Galeani, esa imagen se vuelve una representación de la lucha, de la pureza, y entonces ese tiempo que pasó le da solidez y lo legitimiza, y entonces es cuando se vuelve valioso y la gente le empieza a prestar atención. No es de un día, no es del que lo dijo, sino de que lo ha estado haciendo durante años. Sí, que finalmente se va reconociendo por sus frutos, ¿no? Creo. Ahí es cuando la gente empieza a voltear a ver y dice, pues, si ya lleva tanto tiempo haciéndolo, ¿por qué no ha dejado de hacerlo? ¿No? Algo hay. Algo hay ahí, y poco a poco alguien encontrará esa misma perspectiva y dirá, tienes razón, y ya son 2, y ya serán después 4, y eventualmente se cambian las cosas. Yo creo que, y digamos, no dejémoslo como actos de terceros, ¿no? Yo creo que todos estamos como invitados a conservar esto, conservar lo valioso, ¿no? Podemos decir la belleza en tiempos de barbarie, en tiempos que exigen, en tiempos que exigen ser diferente, y en tiempos que exigen, digamos, ser un cambio. Como hablaste cuando citabas a Wittgenstein, no es porque la ley diga algo, sino porque mi ley interna, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo es la natural? La ley natural. La natural me inclina hacia hacer algo bueno. ¿Por qué? Por el simple placer de hacer algo bueno. Entonces, pues, sigamos esos impulsos, incluso si es ilegal, como era en el apartheid. Claro. Pues, qué buen episodio para iniciar esta segunda temporada. Esteban, muchas gracias por aquí presentarnos también los libros. Creo que es un autor muy interesante. Deberías hacerlo más seguido. Sí. Lo intentaré. Gillian, gracias también por haber participado acá otra vez con nosotros. Muchas gracias. Y gracias, es un placer. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos escuchado. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, ya saben, Facebook, Instagram, Twitter, y pueden saludarnos por WhatsApp. Ahí cada viernes les llegará el contenido de la semana. Muchas gracias y sigan leyendo. Lean Un Minuto, descubran milenios. Gracias. Gracias. Bye.